Nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29. Gracias a Dios. Y estamos invitando a los que están allí en sus casas que en la próxima semana nos acompañen presencialmente. Estamos llevando los protocolos de bioseguridad y qué hermoso es estar en la casa de Dios. Como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, en la casa del Señor, a la casa del Señor iremos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amado Espíritu Santo, rogamos que nos hables por tu palabra, Señor, que tu palabra nos edifique, tu palabra nos enseñe, tu palabra nos ayude. Lo rogamos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes acerca del tema permaneciendo firmes en medio del sacudimiento. Permaneciendo firmes en medio del sacudimiento. Este texto de la palabra de Dios nos dice que todas las cosas movibles tendrán que ser movidas para que quede lo inconmovible, y lo inconmovible es precisamente el reino de Dios, el reino de Dios que se ha establecido en nuestros corazones. Todas las demás cosas tienen que ser movidas, tienen que ser removidas. Hoy precisamente todo está siendo sacudido, los gobiernos están siendo sacudidos. Ayer nos sorprendían con una noticia de que se descubrió un plan para asesinar al presidente Duque de Colombia. Tremendo, ¿cierto? Un plan, ¿les parece grave esto? Por supuesto, un plan para atentar contra el presidente de Colombia, y por supuesto basado en investigaciones serias, no especulaciones. Es tremendo esto. También se han descubierto planes para acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos. Pregunto, ¿es esto grave o no es grave? Por supuesto, la oposición al presidente Trump dice que si él gana, se van a levantar y van a incendiar el país y que no aceptarán esa elección. Es decir, que el mundo está siendo sacudido. Los gobiernos están siendo sacudidos. Tenemos nosotros que estar alerta en cuanto a esto. Es un llamado a estar alerta porque está habiendo un sacudimiento muy fuerte. Los gobiernos están siendo sacudidos. Toda estabilidad, toda seguridad está siendo movida. Es tremendo entender que con esta pandemia o pandemia, bueno, como la quieran llamar, eso que fue programado, más bien la economía de muchas familias se derrumbó. Las familias, su economía se derrumbaron. Las economías de los países también se vinieron, tuvieron una gran crisis, un gran remesón económico, ¿cierto? Un gran remesón para las familias porque la violencia intrafamiliar aumentó. Los divorcios también aumentaron, crisis familiares. Entonces todo esto ha traído remesón para la familia, para la economía, pero también para las iglesias. Es un ataque también para las iglesias porque precisamente el 50% de la gente cristiana manifiesta que no quieren volver a la iglesia, al menos por ahora. Tremendo. En los Estados Unidos se dice que el 50% de las iglesias no quieren abrir sus templos para que hagan los cultos. Los mismos pastores no quieren abrir los templos, y también algunos dicen que quizá abrirán los templos por allá al inicio del otro año, y otros definitivamente han decidido cerrar las puertas de las iglesias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un remesón muy grande, ¿cierto? Un sacudimiento tremendo a todo nivel. Aún en el ministerio eclesiástico se está sabiendo tristemente de grandes líderes y pastores que se están divorciando, cierto que sí, otros que han sido descubiertos
en problemas de inmoralidad y cosas así. Es decir, que aún los ministerios están siendo sacudidos y la gente que estaba andando mal secretamente, eso está saliendo a la luz. Entonces es importante entender que estamos en un tiempo de sacudimiento. ¿Cuántos me están escuchando? Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Está siendo sacudida la familia, está siendo sacudida la iglesia, está siendo sacudida la economía, está siendo sacudida las naciones, los gobiernos. Es decir, hay un gran sacudimiento. Por eso tenemos que tener ese entendimiento, que en este sacudimiento nosotros, por la gracia de Dios, podamos permanecer firmes y habiendo acabado todo, como dice el apóstol Pablo, estemos firmes. Tremendo esto. También está habiendo un sacudimiento en cuanto a la fe cristiana. Es importante entender que hoy las líneas ateas, las líneas secularistas, socialistas, se están levantando. El marxismo está tomando fuerza más hoy en día en las naciones, y como dijo Carlos Marx, él dijo: hacemos guerra contra las ideas prevalecientes de la religión, el país, el patriotismo y la idea de Dios, que es clave en la civilización pervertida, debe ser destruida. O sea que esa ideología marxista está diciendo que hay que ir contra la idea de Dios, contra la idea de la familia, contra la idea del patriotismo. Y eso es lo que estamos viendo en esas revueltas sociales que hay de vandalismo, de destrucción de la propiedad pública y privada. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Pero precisamente en el libro del Capital de Marx dice: nuestro propósito es la desaparición de la propiedad privada. Las propiedades son del Estado, los hijos son del Estado, y con la plataforma socialista buscamos destruir el sistema creado y acabar con las iglesias protestantes. Déjeme decirle que este encierro no fue solo por la pandemia, es un plan preparado para que las iglesias no vuelvan a abrir. ¿Cuántos me están escuchando? Posiblemente de aquí a un tiempo digan que hubo un recrudecimiento de la pandemia y que por consiguiente tendrán que volverse a cerrar los templos. Es una agenda anticristiana, porque el cristianismo como lo conocemos está siendo sacudido. ¿Cuántos me están escuchando? Hay un sacudimiento tremendo, un sacudimiento tremendo. Un pastor tuvo una visión en la cual un árbol estaba lleno de manzanas muy hermosas, pero de repente empezó a moverse el árbol, hubo un temblor tremendo y las manzanas empezaron a caer. El pastor empezó a decir: tremendo, el diablo está atacando a la iglesia del Señor, y caían esas manzanas. Y entonces cuando el hermano en la visión va a mirar las manzanas, resulta que por un lado eran muy bonitas, por un lado eran hermosas, pero cuando las miró por el otro lado estaban podridas. ¿Cuántos me están escuchando? Está habiendo un remesón en el pueblo cristiano porque hay mucha corrupción, hay mucha maldad en medio del pueblo, y los que no estén de verdad en el Señor tristemente no soportarán el remesón. Y cuando el hermano preguntó: Señor, pero es el diablo el que está haciendo esto, se acercó y vio que era el mismo Señor que estaba sacudiendo el árbol. ¿Cuántos me están escuchando? Hoy Dios está permitiendo, y Él mismo ha propiciado un remesón para que de verdad queden los que aman a Dios, los que sirven a Dios. ¿Cuántos queremos estar firmes en Cristo? ¿Cierto que sí? Esto es muy importante, que nosotros le digamos: Señor, que en este remesón, por tu gracia, podamos permanecer, porque queremos ser verdaderos cristianos. Pero ojo, estemos alerta, nadie debe estar desapercibido, nadie debe estar descuidado en estos tiempos, porque como dice el apóstol, estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿cierto que sí? Tiempos de gran sacudimiento a nivel mundial, y todo lo que es falso será removido, será echado por tierra, y solo quedará lo que es de Dios, lo que es inconmovible según la palabra de Dios. Por eso en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos pelear la buena batalla de la fe. Cierto que sí, el llamado que Dios nos hace por su palabra es a pelear la buena batalla de la fe, porque ahora en estas crisis, en este sacudimiento, se sabrá quién es un verdadero cristiano.
Quizá en medio de nosotros hubo gente que ya no quiere servir más a Dios, que se apartó de Dios, que se volvieron a sus pecados, que su fe era una fe aparente. Pero al estar usted en esta mañana aquí y al estar ustedes escuchando y viendo allí la transmisión, están testificando que su fe es verdadera, que somos verdaderos hijos de Dios, que queremos servir a Dios, que queremos estar con Dios, que queremos caminar con Dios para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria sea al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: pelea la buena batalla de la fe. La Biblia dice que el cristiano es un soldado y que él debe pelear esa buena batalla día a día. El apóstol Pablo, antes de ir al cielo, él dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo perseveró hasta el último momento, y se requiere que cada cristiano siga firme hasta el último momento, peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir echar mano de la vida eterna? Es que el Señor murió es para que nosotros seamos salvos por la eternidad. Cierto, no murió solo para que tengamos confort, para que nos sintamos como mejor en el corazón, sino que Él murió para librarnos de una eterna condenación. Por eso la palabra de Dios dice: echa mano de la vida eterna. Ahí donde usted está, que pueda decir: Señor, yo estoy caminando contigo porque sé que me espera la eternidad con Dios. Cierto que sí, y que hoy más que nunca nosotros nos afiancemos en el camino del Señor y le digamos: Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad. Porque se trata no solo de lo que suceda en esta tierra y en esta vida, sino que se trata de que Dios nos lleva a la vida eterna. Por eso dice: echa mano de la vida eterna. ¿Cuántos queremos echar mano de la vida eterna? Por eso el apóstol dice: pelea la buena batalla de la fe. Que hoy más que nunca le oremos al Señor y le digamos: Padre, ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser un soldado esforzado para llegar a la gloria eterna. Porque este mundo en sí no es mi hogar, hay una patria celestial a la cual yo quiero llegar. Y si te has apartado de Dios, es el tiempo de que hoy volvamos al Señor. Precisamente el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tremendo esto. Hoy es el tiempo de examinarnos, de probarnos si de verdad estamos en Jesucristo. No se trata solamente de una religión, se trata de la salvación. Y dice el Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros: si tuviéramos que morir hoy, ¿iríamos al cielo? Y esa es la pregunta que usted y yo debemos saber contestar. Y yo quiero formularle esa pregunta: si usted tuviera que pasar hoy a la eternidad, ¿se iría con el Señor? ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios que sí, porque el cristiano sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es importante entender que veamos más la vida a la luz de lo eterno y que estemos preparados para cuando el Señor nos llame. Por eso le preguntó el apóstol Pablo a los Corintios, o les dijo más bien: examínense a ustedes mismos, prueben si verdaderamente están en la fe. En otras palabras, prueben si de verdad son salvos, si de verdad, si el Señor los llama, se irán con el Señor. Hoy, hermanos, esto tiene que ser una realidad. Cierto que sí, muchas personas han muerto por ese virus, cierto que sí, y por otras muchas enfermedades, pero lo más importante no es que si murió o no, sino es si murió y fue a la gloria eterna. Es el tiempo de asegurarnos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? De enfatizar que lo más importante es el alma, es nuestra salvación y es poder estar firmes con el Señor Jesucristo.
Las iglesias y la fe de muchos está siendo probada por fuego. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hoy en día el ministerio de muchos está quedando solo en cenizas. Qué triste es esto. ¿Cuántos me están escuchando? Y muchos se están quedando sencillamente en cenizas, porque en el fuego de la prueba solo están quedando cenizas. Qué triste es esto, ¿cierto que sí? Por eso la palabra de Dios dice que mire cada uno cómo edifica su vida en Dios, cómo edifica la obra de Dios, porque cuando viene el fuego de la prueba, el cual está arrasando al mundo entero, dice que el fuego probará la fe y la obra de cada uno. Pero gracias a Dios, yo confieso que ustedes y yo, a través del fuego de la prueba, seremos más firmes con el Señor. Porque la palabra de Dios dice que cuando la fe, que es similar al oro, se prueba con fuego, sale más purificada. Bendito el nombre de Dios. La Biblia dice que la fe se prueba ¿con qué? Con fuego, con el fuego de la prueba. Y gloria a Dios que cuando el fuego es más encendido, más fuerte, hay más temperatura, más se queman las impurezas y más nuestra fe es santificada, más nuestra fe es purificada. La prueba hace que todo lo que es malo, lo que no agrada a Dios, lo que es solo hojarasca, se vaya y quede la fe genuina de la palabra de Dios en nosotros. Hermano que está pasando luchas, que está pasando dificultades, gócese en el Señor y dígale: Padre, gracias, porque aún a través de estas luchas mi fe está siendo purificada. Todo lo que no es bueno, todo lo que es solo aparente, se está yendo y está quedando una fe pura para la gloria de Dios. Aleluya. Esa fe más valiosa que el oro. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos tienen esa fe más valiosa que el oro? Por eso el apóstol dijo: no se atribulen, no se angustien por el fuego de prueba que os ha venido, porque a través de esa prueba se demuestra que hay una fe cristiana verdadera, que no nos apartamos del Señor por la enfermedad, por la crisis económica, por los problemas que vienen, sino que esos problemas nos hacen buscar de Dios, y nuestra fe cada día, para la gloria de Dios, va a ser más fuerte. Qué importante es esto. Por eso, hermanos, hay tres énfasis. El primer énfasis es que cada uno de nosotros estemos seguros de que estamos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que cada uno de nosotros estemos seguros, porque qué triste es que pasemos años en un templo, pero no estemos seguros de nuestra salvación, no estemos seguros de nuestra fe en el Señor. Sencillamente era una religión más, pero gloria a Dios que no es así, sino que tenemos una fe verdadera en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice allí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, que hagamos firme nuestra vocación. Primera de Pedro 1:10, leámoslo literalmente. Dice la palabra de Dios en este texto, segunda de Pedro 1:10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo vuelvo a leer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que procuremos hacer firme nuestra vocación por Dios, nuestra fe en Dios, nuestra firmeza en Dios, porque haciendo esto no caeremos jamás. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo de afianzar nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos creen que es tiempo de afianzar nuestra fe en el Señor? En este momento yo quiero decirles que hay como un leve receso en cuanto a la intensidad de la pandemia.
Pero déjeme decirle que esto no debe ser motivo para bajar la guardia. Esto no debe ser motivo para decir, ya pasó el peligro, ya pasó la crisis, porque a algunos les pasa como le sucedió a Faraón. Usted recuerda que cuando Dios habló a través de Moisés a Faraón y le dijo que dejara ir a su pueblo, cuando su corazón se endurecía, pero venían las plagas y él decía, bueno vayan, ¿se acuerdan? Porque Dios levantaba la ¿qué? La crisis, porque Dios levantaba la disciplina, levantaba la plaga. ¿Y qué hacía Faraón? Seguía entonces con un corazón sensible y decía, bueno vayan, ¿o qué hacía? Se volvía a endurecer. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, que no suceda, hermanos, que sencillamente por un alivio que está presentándose ahora en este tiempo, usted vuelva como Faraón a las mismas cosas de antes, sino que hoy decidamos ser firmes con Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo quiero decirles que sí, va a venir un tiempo como de leve reposo, de leve aparente tranquilidad, pero tristemente, hermanos, según las Sagradas Escrituras y según lo que estamos viendo, las crisis vendrán con el tiempo con más fuerza. Quizá una pandemia similar o esta pandemia reforzada o cosas así. No es que nos estemos atando a esto, lo que quiero decir es que no podemos bajar la guardia, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y por eso el apóstol nos está diciendo que hagamos firme nuestra vocación, que nos afiancemos más en el Señor, que no digamos triunfalistamente, ya se acabó la situación, esto no nos tocará más, quizá vengan situaciones aún más fuertes. Por eso el Señor dice que nos afiancemos, y la palabra de Dios dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Es el tiempo no de relajarnos, es el tiempo no de estar en confort y en indiferencia, es el tiempo de afianzarnos más en Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Quizá algunos de ustedes tienen estabilidad porque sus negocios siguieron fluyendo en la pandemia, quizá no perdieron el empleo, quizá tenían ahorros, quizá tenían inversiones, y a algunos quizá les fue hasta mejor. No tome una actitud triunfalista y diciendo, mira, no me pasó nada, vea, yo lo superé todo. Es el tiempo no de ser triunfalistas, es el tiempo de afianzarnos más, es el tiempo de agarrarnos más de la mano de Dios, es el tiempo de afianzarnos en el camino del Señor hoy más que nunca. Por eso dice el apóstol, hagan firme su vocación y elección, es decir, afírmense más en Dios. ¿Cuántos nos queremos afirmar más en Dios? Que así sea, amados hermanos. Cierto que sí, que no tengamos una actitud triunfalista y diciendo ya se acabó la situación, sino que nosotros podamos afianzarnos en el Señor, como dice el apóstol Pedro también allí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, no es tiempo de bajar la guardia. ¿Cuántos me están escuchando? No es tiempo de relajarse y vivir en confort y en descuido. Es tiempo de ser como el soldado que está vigilante. ¿Cierto que sí? Como el soldado atalaya que está mirando en esa garita la situación. Es tiempo de afirmar más nuestra vida en Dios. Es tiempo de estar alerta, como dice aquí, dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente está alrededor buscando a quien devorar. Y dice la palabra que debemos entonces resistirlo firmes en la fe. Firmes en la fe. O sea que hoy más que nunca tenemos que afianzarnos en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces yo les quiero animar. Es el tiempo en que la iglesia sea una iglesia de más firmeza en la palabra, de más entrega al Señor. No vivir un evangelio light, cierto que sí, o un evangelio deportivo, sino que es el tiempo de consagrarnos a Dios. Si no es este tiempo, ¿cuándo será?
Cierto que sí, algunos sencillamente no sé qué están esperando, pero yo quiero decirle a todos los que están escuchando esta enseñanza, y primeramente para mí mismo, es el tiempo de estar firmes en Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Lo creen o no lo creen? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que el fundamento del Señor está firme y tiene este sello: que nos apartemos del pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el tiempo no de jugar con el pecado, sino es el tiempo de erradicar de nuestro corazón toda clase de pecado. Es el tiempo de sacar de nuestra vida el pecado, cierto que sí, de cualquier índole, de cualquier clase, cualquier tipo de maldad, erradicarlo de nuestra vida, sacarlo. Es tiempo de santificación hoy más que nunca. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque déjeme decirle que a través del sacudón, muchas manzanas deterioradas serán expuestas. ¿Cuántos me están escuchando? Qué triste decirle, muchas manzanas que parecían hermosas, al venir ese sacudón caerán, y la gente se acercará y dice: pero esta manzana parecía tan bonita, pero cuando le des la vuelta estaba podrida. Qué palabra tan fuerte. Pero que tú no seas esa manzana que se ha podrido, que se ha contaminado, sino que seamos gente sana para la gloria de Dios. Ahora, la Biblia dice que si alguien ha pecado, hay abogado ante el Padre, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar lo malo, porque estamos en tiempos decisivos y cruciales. Por eso la palabra de Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Cuántos creen que eso tenemos que hacerlo, que debemos vivir para Dios? ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es muy importante, amados hermanos. Ahora tenemos que vivir unidos a Cristo, ¿cierto? Por eso ahí en San Juan capítulo 15, la palabra de Dios nos dice que debemos permanecer unidos a Cristo, siendo santificados y viviendo en la obediencia de la palabra. Vamos a leerlo literalmente para edificación y vamos a mirarlo brevemente, pero leamos ahí en San Juan, gloria a Dios, capítulo 15, versículo 6. Dice, versículo 1, versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios dice que el pámpano, o sea, la rama, debe llevar fruto, pero lleva fruto si permanece en la vid o en la planta. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Entonces el Señor recalca en este pasaje que necesitamos permanecer en Él. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos están conectados con el Señor Jesucristo? Amén. Y esa conexión con el Señor Jesucristo se alimenta a través del estudio de su palabra, a través de la oración, ¿cierto que sí? Y a través del congregarnos también y de estar en comunión. Es decir, debemos tener una estrecha comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Algo real, algo verdadero, no algo aparente. Una real conexión con Dios, unidos con Cristo, porque de Cristo viene la vida. De Cristo viene la salvación. Entonces necesitamos buscarlo en la oración, en la palabra, cierto que sí, en ese tiempo a solas con Dios, para que la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Cuántos queremos buscar más al Señor? Gloria a Dios. Es una conexión directa, cierto, con el Señor. Pero también dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que estamos diciendo, permitiéndole al Señor que pode aquellas cosas que no le agradan.
y dejando que el Señor santifique nuestra vida y todo lo que no le agrada a Dios salga de nuestra vida para que podamos llevar fruto y vivir en obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, amados hermanos, es un tiempo muy oportuno para permitirle al Señor que obre poderosamente en nuestras vidas. Y es el tiempo, es ahora. Entonces, primero, nosotros personalmente, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cómo estoy personalmente con Dios? Pero en segundo lugar, ¿cómo está mi familia con Dios? Ahora, la pregunta que quiero hacer es: si alguien de tu familia muriera hoy, ¿iría con el Señor? ¿Una hija? ¿Un hijo? ¿La abuela? ¿El tío? ¿El primo? ¿El sobrino? Si alguno de ellos tuviera que morir, ¿iría al cielo o no? Y esto es algo que a nosotros nos debe preocupar, ¿cierto? Porque no se trata de decir que yo me salve y los demás haya problema de ellos. No se trata de eso, sino que se trata también de que nuestra familia llegue también a la gloria eterna. Por eso Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros tenemos que clamarle al Señor y rogarle a nuestro Padre que así como nos ha salvado a nosotros, salve a nuestra familia. Tenemos que pelear la buena batalla por nuestros hijos, por nuestras hijas, por el esposo, por la esposa. Mujer que está aquí, su esposo es salvo. Su esposo es salvo. Hombre que está aquí, su esposa es salva. Sus hijos son salvos. Es importante que nosotros reflexionemos sobre esto y le pidamos al Señor, porque hay una promesa, pero esa promesa hay que guerrearla. El Señor dice: serás salvo tú y toda tu casa. Es tiempo que nosotros nos metamos en serio con Dios, en oración, en búsqueda, en clamor por nuestra familia, a darles testimonio, a acercarnos a ellos, a procurar servirles para acercarlos, pero pidiendo que sean salvos por la eternidad. ¿Cuántos pelearemos por nuestra familia? Recuerde que Éxodo capítulo 12 dice que allí murió, les dio la orden de que mataran un cordero, ¿cierto? Y el Señor dijo que aplicaran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, y el Señor dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero dice que moría un cordero por familia. Yo quiero decirles que hay un cordero que murió por la familia. Se llama el Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Démosle gloria a Dios. Él es el cordero que salva a la familia. Jesucristo es el cordero que salva a la familia. Gloria a Dios. Jesús es el cordero que salva a la familia. Nosotros tenemos que decirle: Señor Jesucristo, salva a cada uno, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, a toda la familia. Señor, tú eres el cordero que salva la familia. Recordemos que hubo un hombre que se llamó Noé, y él duró 120 años predicando salvación. Y él le habló a la gente, pero la gente se burlaba. Pero él seguía construyendo el arca, ¿cierto que sí? Seguía construyendo el arca, porque Dios le había hablado que vendría el juicio. La generación antes del diluvio no quiso saber nada de Dios, porque ni siquiera había llovido. Dice que había un vapor que se extendía sobre la tierra. No había ni siquiera no había caído ni el primer aguacero. Y él les dice: va a llover y se va a inundar la tierra y todos van a morir anegados bajo el agua. Se burlaban de él, les parecía algo fantasioso lo que él estaba predicando. Mas sin embargo, él cada día seguía construyendo el arca por más de 100 años. Gloria a Dios. Por más de 100 años, gloria a Dios, siguió construyendo salvación para su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y cada día construía salvación, construía salvación. Yo quiero decirte que tú tienes que construir salvación para tu familia a través del buen testimonio, a través del servicio, a través de la oración, a través de la gloria de Dios en tu vida, para que cuando llegue ese juicio toda tu familia entre al cielo. Digan gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero póngale ánimo de verdad en el nombre de Jesús. Yo les quiero animar a todos ustedes de verdad con el corazón en la mano, como dicen: trabajemos salvación para nuestras familias. Que nosotros no digamos: ese muchacho no lo arregla nadie. Como me dijo una señora que hablaba de su hijo,
Y entonces la señora dijo: este hijo me ha hecho sufrir tanto, dijo ella, que ojalá lo maten para que yo pueda descansar. ¿Sabe que hay mucha gente que está pensando eso de sus hijos? Hay esposas que piensan eso de su esposo. Dice: ojalá este hombre se muera, ojalá esta mujer se muera, porque ya están cansados, están aburridos y les desean hasta la muerte. Y yo no sé quién de alguno de ustedes está en esas, pero por algo Dios nos está poniendo esta palabra. Hay gente que está prefiriendo: ojalá se muriera, ojalá dejara este mundo y ya no me molestara más la vida. Pero pregunte, si ese familiar muriera, ¿iría al cielo? No solamente para que usted se sienta tranquilo, se sienta libre y diga: ay, por fin me quité este problemita, este aguijón. No es eso, sino que Dios lo ha puesto a usted para que ese familiar sea salvo. Hay que construir salvación para nuestra familia. Mujer, sea valiente, batalle por ese esposo. Mi padre fue un pagano por más de 30 años. Nosotros seguimos el evangelio. Era un hombre religioso, orgulloso, tremendo, no quería nada de Dios. Pero Dios lo salvó, lo trató y se arrepintió y se convirtió al Señor Jesucristo y fue al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El padre de mi esposa duró 90 años siendo un pagano, nunca quería saber de Dios, y luego que pasaron como 40 años de ser nosotros cristianos, cerca de 40 años, no se había querido convertir. Un hombre de más de 90 años, le he dicho, pero resulta que Dios le mostró el infierno a mi suegro, y él veía que caía al infierno, que caía, y le preguntó a mi esposa que qué era eso, y mi esposa le predicó y le dijo: es que los demonios se lo quieren llevar. Pero él recibió a Cristo y fue salvo con más de 90 años de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos gloria a Dios por esto? No hay nadie que sea demasiado difícil para ser alcanzado. Oremos y peleemos la buena batalla de la fe. Quizá han pasado años y usted dice: ya no más, ya no más. Llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 20 años. Persista, porque la victoria está cerca. La victoria está cerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban? Dele gloria a Dios, dele ese gloria al Señor y exáltelo. Diga: la victoria está cerca para mi familia. ¿Cuántos lo creen? Bendito el nombre del Señor. Sigamos en esa batalla de la fe por la familia. Resulta que hubo un hombre que se llamó Lot, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice que Lot era una persona materialista. La Biblia dice que Lot era una persona que solo pensaba en el lucro económico, y cuando él se separó de Abraham, Abraham le dijo: hijo, tranquilo, vaya donde usted quiera. Y si usted va hacia el norte, yo iré hacia el sur. Si va a la derecha, yo iré a la izquierda. Y resulta que Lot miró la llanura del Jordán. Si usted lee la Biblia se da cuenta, porque él veía que allá habían muchos pastos. Y él pensó y dijo: mis ovejas en estos pastos van a prosperar mucho, y voy a ser muy bendecido, muy próspero. Porque él solo pensaba en el dinero, ¿cierto? Él no pensaba en su vida espiritual, no pensaba en la vida espiritual de su familia. Y yo quiero hacer una recapacitación a aquellos que solo piensan en lo que es el dinero, pero no piensan en la salvación de su familia. ¿Qué pasó con Lot? Resulta que sí, sus ganados crecieron, pero cada día llevaba los ganados a pastos más cerca a Sodoma y Gomorra, y cuando menos esperó estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Y dice que aún él se sentaba en las puertas de la ciudad, de una de estas ciudades, y era uno de los líderes reconocidos de la ciudad. Es decir, llegó a tener dinero, llegó a tener una posición social importante. Pero resulta que cuando llegó el juicio, Dios envió a los ángeles. ¿Cuántos recuerdan esto? Dios envió a los ángeles para que viniera un juicio sobre la tierra. ¿Sí recuerdan? Y dice que los ángeles los tomaban de la mano y les decían: salgan, salgan, apúrense porque el juicio viene. Y resulta que los ángeles los apuraban y hasta los tomaban de la mano y los sacaban. Es decir, que era como si Dios les estuviera diciendo: por favor, salgan, que viene el juicio. Lot y su familia fueron sacados de la mano por ángeles cuando el juicio venía. Pero ellos se iban lentos, como despaciosos, como desganados, ¿cierto? Como muchos cristianos hoy en día. Pero resulta que cuando ya iban saliendo, la mujer de Lot dijo: ay, mi Sodoma, y volvió atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. O sea que la mujer se perdió. La esposa de Lot se perdió. ¿Qué le parece?
Qué terrible es esto. Pero luego salieron las hijas con él y después las hijas cayeron en inmoralidad con él. Dice que él se emborrachó, sus hijas entraron y estuvieron con él, hubo incesto, fue tremendo. O sea que él no pudo afectar para salvación a su familia y su familia se condenó. ¿No le parece terrible? La familia se perdió, la familia de Lot. Ahora pensemos en nuestra familia. Y dice que aunque él sufría por la maldad que había en Sodoma y Gomorra, él no peleó la buena batalla por su familia. Yo les digo de verdad, con sinceridad, es tiempo de pelear la batalla por nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo? Que nuestros hijos vayan a la gloria eterna, que nuestros familiares todos sean salvos. ¿Cuántos nos comprometemos con el Señor para que esto sea una realidad? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Que así sea, que así sea, que así sea. Y hoy es el tiempo de salvación para nuestras familias. Aleluya. Y concluyo 5 minutos y terminamos. Ahorita está a punto de empezar el culto allí en el parque al aire libre. Damos gloria a Dios por esto, ¿cierto que sí? Y ya están allá todo organizado, allá está el equipo. Pero concluyamos aquí con la oración de también pelear por nuestro país. Hay que pelear la buena batalla por nosotros personalmente. Segundo, pelear la buena batalla por nuestra familia. Y en tercer lugar, hay que pelear la buena batalla por Colombia. La palabra del Señor dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Salmo 33, versículo 12. Dice la palabra: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos, Colombia necesita a Dios. ¿Cuántos creen que Colombia necesita a Dios? Bienaventurada la nación que teme al Señor. Necesitamos orar por Colombia. No podemos dejar que el secularismo, el socialismo y todas esas maldades ateas se tomen a nuestro país. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Veamos el libro de Isaías, el último versículo. Isaías capítulo 62, por favor. Nos dice los versículos 6 y 7 de la siguiente forma. Isaías 62, 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás, y los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que el Señor ha puesto atalayas sobre los muros de Colombia, es decir, guardas sobre Colombia, y esos guardas somos cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? El cristiano tiene que amar a su patria, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano tiene que amar a su país. El cristiano ama a su país. Aquí tenemos las banderas, ¿cierto? Tenemos la bandera cristiana, pero tenemos la bandera de Colombia, porque el cristiano ama a Colombia. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano ama a Colombia. Gloria a Dios. Bueno, aquí está el tricolor. El cristiano ama a su país. Y es muy importante que nosotros luchemos en oración por Colombia. Dice que el Señor ha puesto guardas dice que ha puesto guardas sobre la ciudad, ha puesto guardas sobre el país. Literalmente dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas que estarán siempre velando por el país. Se necesita que el pueblo de Dios se levante en oración por Colombia. Mire, los pueblos sufren porque la iglesia no paga el precio por ellos. La Biblia dice que procuremos el bien de la ciudad, porque en el bien de la ciudad nosotros tendremos bien. Que procuremos la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad nosotros recibiremos paz. ¿Cuántos están escuchando? Es decir, el éxito de Colombia es nuestro éxito. La bendición de Colombia es nuestra bendición. Por eso tenemos que pelear la buena batalla por Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos los días ore por Colombia. ¿Cierto que sí? Para que todas esas cosas que hay que están planeadas de atentado, de magnicidio, ¿cierto que sí? Que quieren vandalizar, que quieren destruir, nada de eso funcione. Pero eso va a lograrse es cuando la iglesia ore por Colombia. Por eso dice la palabra del Señor que si el pueblo se humilla y el pueblo clama y el pueblo gime por el país, el Señor perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Se necesita que el pueblo de Dios, que somos nosotros, peleemos por nuestro país. Ninguno indiferente,
¿Sí me hago entender? Ninguno está indiferente, hermanos, y diciendo, pues eso es problema allá del presidente, eso es problema de la alcaldesa, eso es problema de ellos. No, a nosotros nos debe doler nuestro país. ¿A cuánto nos duele nuestro país? Y que hoy esto quede grabado en el corazón, que nosotros amamos a nuestro país y que daremos la buena batalla por nuestro país. Que no queremos violencia en nuestro país, que no queremos vandalismo, que no queremos corrupción, sino que queremos que la gloria de Dios se establezca en Colombia. ¿Cómo lo haremos? A través de la oración. ¿Cuántos vamos a orar más por Colombia? Gloria a Dios. Este fin de semana, estoy concluyendo, este fin de semana, hermanos, hubo 4 vigilias de oración diferentes, con diferentes grupos, pero que fue una cobertura nacional. Están habiendo vigilias de oración, ayunos unidos. La gente en Colombia está orando por el país. Los cristianos se están levantando a orar, y esto me muestra de que Dios va a hacer algo grande en Colombia. Esto me muestra que Dios va a tener misericordia de Colombia. Esto me muestra que en medio de las tinieblas y de la crisis, Dios va a hacer algo grande en Colombia, porque hay un pueblo que ora por Colombia, que somos nosotros. Sigue orando por el país. Por eso cuando se convoca la oración, no digas, ay, otra vez oración, sino que amemos la oración y amemos esa oración por nuestro país. Colombia es para Cristo. Pero no solo orar, hay que llevar el evangelio. Lo que necesita Colombia es oír la palabra de Dios. Necesitamos ganar las personas con la palabra de Dios. Hermano, evangeliza a tu vecino. Evangeliza a la gente en la calle. ¿Cuántos han puesto la bandera cristiana en sus casas? Y los otros, a ver, levanten la mano. ¿Les dieron un afiche de la bandera? ¿No se lo dieron? Terrible. A ver, ¿a cuántos sí ya colocaron? Levanten la mano. Bueno, y los demás, aquí hay unos afiches que hablan de la bandera cristiana. Al salir, por favor, pídalos. Va a pedir a la hermana de Los Ángeles. Hay volantes. Es el tiempo de ganar a Colombia. La gente está abierta. La gente dice, háblenos de Dios. La gente dice, ayúdenos. La gente dice, oren por mí. La gente está necesitada. Y si no les predicamos ahora, yo les pregunto, ¿cuándo les vamos a predicar? Ahora que la gente está sufriendo, ahora que la gente está en situaciones difíciles, es el momento, es ahora que debemos ganarlos para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El tiempo es ahora, no es mañana. Tenemos que volvernos en predicadores del evangelio. Tenemos que salir a las calles, llevar megáfonos o sin megáfono, persona a persona, por donde quiera que vayamos. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que ganar las almas una a una, hasta que toda Colombia conozca que Jesucristo es el Señor. Hay que ganar las almas. Y por último, hay que servir a Colombia. Tenemos que hacer actos de servicio guiados por el Espíritu Santo, para que Colombia vea que hay un pueblo que la ama, y ese pueblo es el pueblo cristiano. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya ha terminado el tiempo, vamos a orar. Le damos gracias a Dios. Les invito a que oremos y los felicito por haber estado hoy aquí. Damos la gloria a Dios. Bendito Padre, te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias, bendito Dios, porque en este tiempo de sacudimiento tú vas a traer salvación, Señor. En este momento de sacudimiento, tú vas a traer liberación, tú vas a traer salvación, tú vas a traer liberación. Señor, gracias, gracias. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en el camino tuyo, firmes en la palabra, firmes en los propósitos de Dios. Ayúdanos a estar firmes en el camino del Señor. Padre, gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a ser gente firme, y que en este sacudimiento tú nos permitas estar firmes para la gloria de Dios, como dice el apóstol, y habiendo acabado todo, estemos firmes, Señor. Padre, yo te ruego que tú afirmes a mi hermano. Ahí donde usted está, hermano, por favor, le animo que usted esté orando, que usted esté orando, que usted esté orando. Ahí donde usted está, le animo que esté orando y dígale, Señor, ayúdame a estar firme, ayúdame a estar firme en tu palabra, ayúdame a estar firme en tu palabra, en el nombre de Jesús. Si has estado indiferente, dile al Señor que te perdone, que te ayude, y dile, Señor, ayúdame a estar firme. Si tienes que arreglar algunas cuentas con Dios, arréglalas ahora, porque el Señor te va a levantar. Que este sacudimiento no te saque de los caminos de Dios, no te saque de los propósitos de Dios, sino que tú puedas estar firme en el camino de Dios, puedas estar firme en la palabra de Dios. Ora, dile, Señor, ayúdame a estar firme en tu camino, a estar firme en tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Oh Padre, gracias por nuestras familias. Rogamos, Señor, que nuestras familias puedan ser salvas para la gloria de Dios, y gracias por nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.